Ubisoft y bienvenidos otra vez a nuestro hermoso canal. Yo les hablo de libros y otras cosas que no sabemos porque no descubrimos. El video de hoy no es diferente, pero sí va a ser como una reseña diferente, porque vamos a hablar del Chico de la piel de cerdo y otros relatos que jamás deberías leer de Raiza Rebeldes. Pero antes de empezar, quiero aclarar que esta es mi opinión. Está bien si ustedes no piensan lo mismo, y yo sé que Raiza tiene como una comunidad gigante y la verdad no he visto mucho su contenido, tampoco es como que me interesa mucho porque soy muy miedosa y no sé si vaya, como que la verdad no me interesa tanto, pero pues ajá, o sea, como que esta es mi opinión y no es con el lucro de ofender a nadie. Voy a empezar porque El Chico de la piel de cerdo y otros relatos que jamás deberías leer es una antología de cuentos o un libro de cuentos o una recapitulación de cuentos, como ustedes lo quieran llamar. Es una antología de cuentos de terror. Ya vamos a llegar ahí. Básicamente nos cuenta varias historias donde la única que más o menos lleva un hilo es la historia del chico de la piel de cerdo, porque durante todo el libro van apareciendo como una especie de rimas que nos van contando la historia de Billy el Raro, que viene siendo el chico de la piel de cerdo. Y pues básicamente como que cada historia no tienen como mucha relación una con la otra. Todas, según la autora, supone que tienen que narrar una especie de miedo más allá de lo que narra la historia. Vamos a empezar a hablar de varias cosas que quiero tocar con este libro, basado en lo que yo sé, en lo que yo estudio, que es básicamente literatura, por ponerle un nombre que todo el mundo conoce, porque cada vez que digo el nombre de mi carrera todos se quedan como, ¿qué es eso? Entonces, ponerle un nombre que todo el mundo conozca. Basándome en eso, vamos a hablar de muchas cosas de un ojo un poco más crítico, constructivo de mi parte. Las anoté porque se veía que se me iban a olvidar. Pero vamos a empezar con uno que me causó mucho ruido y que me molesta un poco, que es que habían partes en las cuales el libro tenía errores gramaticales, como, o sea, no tanto como un error gramatical, sino como que a veces la conjugación de las palabras no era la correcta y utilizaba un sinónimo de una palabra que en esa frase la palabra hubiera quedado mejor que el sinónimo que ella utilizó, y hace un poco de ruido visual, como, ¿no? Y de ruido auditivo, todo, como que eso esté ahí. No sé si ese es su estilo, no sé si fue un error de la editorial, no sé si fue una licencia poética, una licencia de estilo, una licencia gramatical, pero todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de licencias de las cuales les estoy hablando, son licencias que un autor que apenas está iniciando no debería por qué tomar. Como que hay un camino que uno tiene que tener, un recorrido en la escritura que uno tiene que tener como para poder decir, me voy a tomar esta licencia gramatical, esta licencia de estilo o esta licencia de lo que sea para escribir las cosas como a mí me gustan o como yo creo que suenan bien. O sea, como que eso lo hace un autor con mucha más experiencia. Se le permite a autores con mucha más experiencia, no tanto autores que apenas están empezando. Y yo sé que Raiza ya tiene otro libro que se llama Celic, que es un libro de escritura conjunta. Nunca me lo leí, la verdad, no me interesa mucho. Pero pues que haya ya escrito 2 libros no la hace una autora experimentada. O sea, plan, tú no lo vas a reclamar, digamos, a Cortázar por tomarse una licencia gramatical, o digamos, a Piet Bonet, o no sé, a cualquier autor que lleve años escribiendo, que se dedique a la escritura literaria, que tenga años de estudio y de progresos y de ediciones y de cosas. Tú no lo vas a reclamar por esos errores o licencias gramaticales que se puede llegar a tomar un autor. Entonces me causa un poco de ruido como que eso pase, o sea, como que plan, no sé, como que no me gusta, igual como que estando ahí en la historia, en lo que se supone que son las historias, no tiene sentido como esos errores o esas licencias que de pronto la editorial o la editora o Raiza se tomaron para como escribir algo. El segundo punto que me gustaría tomar es respecto a lo que había mencionado al inicio. Se supone que este es un libro de terror, pero la verdad de terrorífico
no tiene nada, de suspenso tiene muy poco, y ni siquiera me atrevería a decir que es un inicio o que es un pasabocas para que alguien inicie a leer el terror. Yo no he leído mucho terror, no consumo mucho el género de terror, pero me considero una persona muy miedosa. Me asustó con Coraline o con esta serie que se llama Teen Wolf. Me asustó, me mató del susto. Me asustaba con Pretty Little Liars, con... O sea, yo me voy a Chucky y yo muero, parto, yo nada. O sea, una vez vi el tráiler del Conjuro 1 en cines y tuve pesadillas como por 3 meses. Y solo me vi el tráiler, ¿ok? Porque estaba en el cine y no tenía opción. Entonces me considero una persona muy gallina, que por si no le gusta el terror, no consume tanto terror, solo me he leído un libro de terror. Y no considero que sea terror, tampoco considero que sea de suspenso, porque de suspenso le falta mucho. Como que a veces dice mucho las cosas y no las muestra, y no es lo mismo. Una cosa es decir que estoy pasando por un camino oscuro y escucho pasos, y otra cosa muy diferente es decir, empieza a escuchar pasos, no puede ver nada a su alrededor, su respiración se siente agitada, como que cambia. O sea, cambia, tú le estás mostrando. Una cosa es decirle a la gente lo que está pasando literalmente, y otra cosa es mostrarle a las personas lo que están pasando. Y siento que cuando uno escribe terror o suspenso, uno tiene que mostrar, no contar. Tiene que mostrar las cosas, tiene que, o sea, plan de que tanto miedo uno siente a tal punto de que el autor se muera del susto escribiendo las escenas. Y no sé si eso le pasó a Raiza, de pronto sí, de pronto no, tal vez sí. Pero, o sea, como que faltó eso, que mostrara las escenas, que no las contara. Son escenas muy narradas, pero no tienen imágenes. Y a esto quiero llevar al siguiente punto, que es aún como peor que todos. Y es que hay historias que no tienen ni pies, ni cabeza, y no tienen y lo peor, tampoco tienen verosimilitud dentro de la historia. ¿A qué me refiero con que no tienen ni pies ni cabeza? O sea, como que no tienen sentido de ser, como que están ahí porque tenía que cumplir con un mínimo de páginas, me imagino, con un mínimo de cuentos para considerarse una antología aparte de publicado. Como que están ahí por estar, y el cuento no tiene sentido, no tiene un argumento, no tiene un trasfondo, no nos cuenta nada más que lo superficial y ya. Y la verdad es que esto va a sonar como muy algo que dicen mucho en mi carrera, pero es que cuando uno escribe, uno tiene que pensar en la historia 1 y la historia 2. La historia 1 es lo que uno cuenta, y la historia 2 es todo lo que está detrás. Y si tú no cuentas esta historia 2 se tiene que oír en la historia 1, se tiene que sentir. Y esto es algo con lo cual yo todavía batallo, la verdad. Se los estoy diciendo, yo batallo. Con eso es complicado como pensar en historia 1 e historia 2, pero es algo en lo cual uno tiene que pensar, uno tiene que ser consciente de que igual todo tiene un trasfondo, todo tiene una razón de ser. Las cosas no pasan porque pasan. Y por más de que sea una antología de terror con elementos fantásticos, de sobrenaturales y todo eso, como son historias de cuentos cortos, las historias tienen que ser verosímiles por sí solas, no se tienen que valer de nada más, tienen que tener sentido, tienen que tener pies, cabeza, cuerpo, todo lo tienen que tener. Y si no me creen eso, por ejemplo, vean, léanse Ajuar Funerario de Fernando Iwasowski. Son cuentos cortísimos, no tienen ni 2 páginas, y tiene pies, cabeza, argumento, trasfondo, historia. Uno se lo tiene que leer 5 veces para como ver todas las perspectivas de la historia de un cuento. Es un libro de 200 páginas, donde cada historia tiene mínimo una página. Como que no es tanto la cantidad, sino la calidad. Y a eso voy también como con otra cosa, que es como hay cuentos muy largos, como que siento que son innecesariamente largos. Y volviendo a esto de la verosimilitud, hay algo que, bueno, independientemente las historias, hay muy pocas que tienen verosimilitud, no son creíbles dentro del mundo diegético. Se considera el mundo diegético el mundo de la historia, o sea, el mundo donde suceden las cosas. No tienen mucho sentido, no tienen sentido, la verdad. Pero pues otra cosa que me genera un poco de choque de verosimilitud es que hace mucho
tiempo yo me había visto este video de Raiza donde ella hablaba o respondía preguntas del chico de la piel de cerdo, y ella en un momento dice que básicamente es como cuando tú te empiezas a leer el libro, es como si entraras a la carpa y cada cuento fuera un acto. Creo que no me tengo que explicar mucho cuando digo que no es verosímil. O sea, sí puede llegar a ser muy verosímil ese argumento, si estuviera mejor desarrollada la idea, si hubieran sido diferentes cuentos o los cuentos hubieran sido abordados mejor de otra manera, puede ser verosímil con ese argumento. Porque en ese orden de ideas, absolutamente todos los actos, todos los cuentos tendrían que suceder en el mismo lugar, en el mismo tiempo, todos tendrían que tener como una escenografía muy parecida o tendrían que tener como un hilo conector entre sí, y pues hay cosas que pasan en los cuentos que simplemente no van a pasar en un circo, por más que el circo sea de cosas extravagantes que uno nunca ha visto, que te van a poner los pelos de punta. Como no, hay cosas que nunca van a pasar en el circo. O sea, plan, hay un cuento donde el mundo se consume en píxeles, literalmente. Todo se destruye en píxeles. Entonces como que no es verosímil ese argumento. Y las historias no son verosímiles con ese argumento. Y otra vez, o sea, como que no tienen que ser verosímil en la vida real, en este mundo en el que nosotros vivimos, porque en ese orden de ideas Harry Potter no sería verosímil, o los Juegos del Hambre, o cualquier libro de la existencia no sería verosímil, sino que tienen que ser verosímil dentro del mundo diegético. Tiene que cumplir con ciertas normas del mismo mundo, por así decirlo, y como que no pasan las cosas porque sí, porque es magia y ya. O sea, si estás escribiendo terror, estás escribiendo terror y como que la fantasía no está tan permitida, porque puedes escribir fantasía de terror. Entonces ya ahí sí ya tiene unas cuantas más licencias. Pero si estamos hablando solo de terror, las licencias ya son muy limitadas cuando se refiere a la fantasía y todos esos hechos fantásticos y maravillosos. Entonces, bueno, estoy alargando mucho, mi madre. Es que hay muchas cosas que quiero decir, porque la verdad, o sea, no quiero que piensen que odio el libro, porque no es así, o sea, la verdad, no odié el libro, disfruté mucho la lectura, literalmente me lo leí como en 3 días, casi me lo leo en un día entero, pero pues estaba en un lugar donde no tenía nada que hacer, y no tenía más libros, solo tenía ese, entonces tuve que mermarle la lectura y decir como, cálmate Patricia, cálmate. Entonces, sí, o sea, no quiero que piensen que odio el libro o que lo detesté y lo aborrecí con todo mi alma, sino que es como, hay muchas cosas que me hacen ruido, hay muchas cosas que no tienen sentido y que no deberían estar ahí según yo, mi perspectiva. De hecho, en Goodreads le puse 4 estrellas y la estaba pensando bajar a 3. El 4 me parece bien, porque para mí lo que salva este libro sobre todas las cosas que ya les dije es la narrativa. Para mí la narrativa tiene que ser perfecta. O sea, yo soy fanática de los libros con buena narrativa. No me importa el tema, la trama, o sea, como que si tiene muy buena narrativa, me atrapan, me van a llamar de una. Yo lo leo, me lo leo en una sentada así. Entonces para mí lo que más salvó el libro fue la narrativa del autor. O sea, me encantó, me fascinó, me atrapó, fue muy buena, muy buena la narrativa. O sea, eso sí es algo que le voy a resaltar y que, mejor dicho, la alabo, porque llegar a un punto de narrativa adictivo para el lector es difícil, es muy difícil. Y más que todo cuando se trata como de cuentos cortos y una recopilación de cuentos. La narrativa es muy importante, extremadamente importante. Entonces como que llegar a eso, o sea, para mí lo que salva el libro es la narrativa y como 3 historias de los 40 literal. Que esa es otra cosa, o sea, como que son tantas historias, son como 2 historias, pero como que muy pocas tienen impacto lector, como que no son tan como aterrizo y ahí me quedo y ya. Y un libro de 2 historias diferentes que a un lector se le queden escasamente 2 o 3 grabadas, más o menos. O sea, como que igual me pongo en el punto de un ser humano que lee y que se le olvidan mucho las cosas y que va a ser normal que se me olviden las historias. Es normal que se me olvide de qué trata un libro, de qué
de que una historia de que comí ayer. Pasa, la mente es débil y todo eso. Pero, o sea, como que no me generó un impacto. La gran mayoría de historias ni siquiera de las que me acuerdo como para decir, es que esta historia es genial, tiene esto, tiene lo otro. Hay historias en las cuales a uno le pasa eso. O sea, hay cuentos en los cuales a uno le debería poder pasar eso, por lo menos uno. Que uno se enamore de al menos uno, los cuentos de uno, de pronto de dos, y que ese cuento se quede ahí marcado y lo recuerdo. Por ejemplo, del cuento que más me acuerdo del libro que les mencioné anteriormente, que es como la comparación más parecida que les puedo hacer, de Fernando Bosaski, de La Funeraria. Es uno que se llama La Silla Eléctrica, y hay otro que se llama El Convento. Esos dos me acuerdo, pero al pie de la letra, de qué va, de qué trata, qué pasa y todo. Son cuentos que me fascinan, que cada vez cuando yo tenía el libro en PDF, porque lo tenía en PDF, yo le hablaba a la gente de ese libro y me iba a esos dos cuentos. A esos dos cuentos siempre me iba y se los leía porque sabía que eran maravillosos, exquisitos y que se les iba a poner los pelos de punta y que se iban a querer leer el libro completo solo con esos dos cuentos. Y también el inicio del libro es, o sea, inicia con una frase, o sea, como que ese impacto es suficientemente bueno, necesario como para que una persona llegue y diga, agarre el libro y diga, te tienes que leer este libro, te voy a leer un cuento, y llegue y busque un cuento y empiece a contar la historia del cuento y la gente se interese tanto porque ese cuento en serio es tan bueno, generó tanto impacto en la otra persona que le genera impacto a la persona a la cual ella se lo está leyendo. Pero con este libro no pasa eso, no pasa, no pasa, como que no me pasó. Y la verdad no sé, o sea, la verdad no sé qué más decirles, porque, o sea, la verdad sí, es un libro que me gustó. La narrativa me gustó, las historias, algunas me gustaron, otras me generaron mucho inconformidad por todo esto de la verosimilitud, que no tenían pies en cabeza, no tienen sentido, no tienen impacto, como que están ahí por estar. Pero pues igual, recalco, todo esto es mi opinión, esta es mi opinión sin filtros, sin nada, porque yo la verdad cero conozco a Raiza, ni siquiera vimos, cero conozco a Raiza, no consumo de su contenido, sí la sigo en redes sociales, pero porque me parece que tiene una actitud muy bonita, muy wholesome, y como que igual la sigo en redes sociales porque me parece muy tierna. Como que todo esto lo hago porque me gusta hablar de libros. El punto es como que todo esto lo con mucho respeto. Es una crítica constructiva, espero. Una crítica constructiva de lo que opino, de lo que puede mejorar, de lo que no me parece. Y está bien si no estoy de acuerdo con eso. O sea, la verdad, como que cada quien está libre de tener su propia opinión sobre los libros, sobre lo que sea, sobre cualquier tema, siempre y cuando se haga con respeto. La verdad, yo solo quería como poder desahogarme a alguien así. Nadie vea mis videos, solo 9 gatos vean los videos, o 11, o lo que sea. Quería como poder desahogarme de todo esto teniéndolo fresco. Sí, como que necesitaba tenerlo fresco para poder desahogarme de todos esos detalles, no se me escapara nada, porque quería que fuera en serio una reseña bien argumentada, entre comillas, porque no soy muy buena haciendo reseñas, no sé, reseñas verbales. No tengo un guión preparado, literalmente mi guión es esto, como bullet points, como de cositas que tenía que tomar. Pero sí, o sea, como que plan, todo esto con mucho humor, con mucho cariño, también con el motivo de educarles a ustedes como de cosas que yo sé, que no porque yo estoy estudiando esto tenga que ser algo exclusivo de mi carrera, de mi estudio, o sea, así para eso existe esa carrera. Pero pues como que igual está bien como también educar a los otros lectores de todos estos términos, de todas estas cosas que uno como escritor, lector ve y por qué la, o sea, como y que entiende de todo esto, sí, y como para que también capaz ustedes aprendan como eso de ver las cosas y intentar encontrar como todas esas cosas como que no tienen historias, para que también sean más críticos con lo que leen y lo que consumen y que pues se diviertan igual, o sea, como que igual diviértanse leyendo y haciéndolo. Ya, yo creo que eso sería como todo por el video de hoy, que está bastante largo, muy largo, y ya,
Nada, recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales que están aquí abajito en la cajita de la descripción. Tenemos página web donde pueden leer todos mis escritos, me pueden criticar, me pueden juzgar, me pueden hacer retroalimentación, lo que quieran, lo que sea, yo se los recibo, yo se los acepto. Igual todo esto es como motivo de aprendizaje, de lanzarme al mundo y que la gente empiece a leerme. Espero en serio que les haya gustado mucho el video de hoy y no sé, díganme qué otro tipo de videos les gustaría ver en el canal, de qué libros les gustaría que hablara o qué otras cosas les interesa saber. Y bye.